Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los movimientos de ideas más importantes de la historia. Vamos a hablar de la Ilustración, ese famoso siglo de las luces. A ver, para que no nos perdamos, esta es la hoja de ruta. Primero vamos a definir qué fue exactamente la Ilustración. Después vamos a ver contra quién peleaba, o sea, el antiguo régimen. Luego nos metemos con sus ideas, las nuevas ideas ilustradas. Y para cerrar, vamos a conocer a los genios detrás de todo esto, los grandes pensadores. Entonces, arranquemos con lo básico. ¿Qué fue la Ilustración? Bueno, imaginen esto. Un momento en la historia donde un grupo de gente muy brillante dijo, basta. Basta de vivir en la oscuridad, en la superstición, bajo el poder de tiranos. Su propuesta era, la verdad, súper audaz para la época. Usemos la razón, la lógica humana, para iluminarlo todo. En el fondo, si lo queremos definir bien, fue un movimiento de ideas, ¿no? Impulsado por la burguesía, esa clase que venía creciendo allá por el siglo XVIII. Y ojo, su arma más potente no era una espada, era la razón. Y con esa razón se dedicaron a criticar, a cuestionar y básicamente a intentar desarmar todo el sistema que existía, el famoso antiguo régimen. Y acá hay un dato interesante, porque uno siempre piensa en la Ilustración y piensa en Francia, ¿verdad? Pero la primera chispa, la idea original, nació en Inglaterra, con un tipazo llamado John Locke. Lo que pasó es que esa chispa cruzó el canal y en Francia se convirtió en un verdadero incendio. Ahí fue donde agarró un tono mucho más combativo, más revolucionario. Ok, pero para entender qué tan grande fue esta revolución de ideas, primero tenemos que entender bien contra qué estaban peleando. Hablemos del villano de esta historia, el antiguo régimen. Este era el sistema que los ilustrados veían como algo viejo, injusto y que se propusieron cambiar por completo. Y esta comparación lo deja clarísimo. Es como un choque de dos mundos. Por un lado, el antiguo régimen, poder absoluto del rey, todo basado en la fe, privilegios solo por nacer en la familia correcta. Y del otro lado, la propuesta de la Ilustración, liberalismo, o sea, libertad, el poder de la razón y la igualdad para todos. Un cambio radical. Fue sin duda un choque de titanes. A ver, vamos a desglosar un poquito más esos pilares del viejo mundo. En lo político, ¿qué teníamos? Una monarquía absoluta. El rey mandaba porque sí, porque supuestamente Dios lo había elegido. En lo social, una sociedad de estamentos. O sea, nacías noble y tenías privilegios, nacías campesino y, mala suerte. En la economía, el mercantilismo, el Estado controlándolo todo. Y en la religión, intolerancia total y un poder enorme para la Iglesia. Y frente a todo esto que ya se estaba cayendo a pedazos, los ilustrados no se quedaron solo en la queja. No. Ellos trajeron una verdadera caja de herramientas llena de ideas nuevas y potentes. ¿Para qué? Para construir un mundo completamente nuevo desde los cimientos. Y acá está el plan, clarísimo. A ver, frente al poder absoluto del rey, ¿qué propusieron? División de poderes. Frente a la sociedad injusta de estamentos que dijeron, igualdad ante la ley, se acabaron los privilegios. Contra el control del Estado en la economía, la solución, libertad económica. Y contra la intolerancia y el poder de la Iglesia, la idea, tolerancia religiosa y un Estado laico. O sea, para cada problema, una solución directa. Claro, todas estas ideas geniales no salieron de la nada. Detrás de ellas hubo personas, mentes brillantes, los verdaderos campeones de la razón. Y esta línea de tiempo es genial porque nos muestra cómo se fue construyendo todo, paso a paso. La semillita la planta John Locke por allá en 1690. Unos años después, esa semilla crece y florece en Francia, con gigantes como Montesquieu y Rousseau. Y para rematar, Adam Smith toma toda esa lógica de libertad y la aplica a la economía. Es como una posta, ¿no? Una cadena de pensamiento increíble. Arranquemos por el principio, con el papá de todas estas ideas, John Locke. Y esta frase fue una bomba. Decir que la soberanía, o sea, el poder de verdad, lo tiene el pueblo y no el rey, era como ponerle dinamita a la base de todo el sistema absolutista. Era decirle adiós a la idea de que los reyes gobernaban porque Dios quería. Después aparece Montesquieu y se hace una pregunta clave. A ver, si el poder absoluto siempre corrompe, ¿cómo hacemos para evitarlo? Y su respuesta fue genial y es la base de las democracias de hoy.
Hay que dividirlo. Simple. Un poder que haga las leyes, el legislativo, otro que las aplique, el ejecutivo, y un tercero, bien independiente, que se asegure de que todos cumplan, el judicial. La clave es que el poder frene al propio poder. Y luego llega Rousseau y le da otra vuelta de tuerca. Él se pregunta, ¿qué es un gobierno? Y dice, no es algo divino, es un contrato social, es un acuerdo. El pueblo le da poder a un gobernante para que ponga orden y proteja a la gente. Pero, y acá viene lo bueno, ¿qué pasa si el gobernante no cumple su parte? Lo revolucionario es que el pueblo tiene todo el derecho de romper ese contrato y sacarlo del poder. Básicamente, estaba escribiendo el manual de instrucciones para hacer una revolución. Esta revolución de ideas, por supuesto, también llegó a la economía. Y la gran pregunta era, ¿de dónde sale la riqueza? Y había como dos equipos. Por un lado, los fisiócratas. Ellos decían, la riqueza viene de la tierra, de la agricultura, punto. Pero por otro lado llegó Adam Smith y dijo, momento, la verdadera riqueza no está en la tierra, está en el trabajo de la gente, especialmente con las nuevas industrias que estaban apareciendo. Y de todo este pensamiento económico nuevo sale esa frase famosísima, laissez-faire, laissez-passer. ¿Qué significa? Dejar hacer, dejar pasar. Es como el grito de batalla de la libertad económica. El mensaje era claro, Estado, no te metas, deja que el mercado funcione solo. Ahora, una pregunta importante. ¿Cómo hicieron para que todas estas ideas, que eran súper peligrosas para los reyes y la iglesia, se difundieran? Bueno, la respuesta está en una obra gigantesca, la Enciclopedia. Diderot y D'Alembert fueron los capos detrás de esto. Y no era solo un diccionario, fue el Google del siglo XVIII, un arma cargada de conocimiento que repartió el pensamiento crítico por toda Europa. Bueno, hemos visto un montón de ideas, ¿no? Para que todo quede súper claro y nos llevemos lo más importante, vamos a hacer un resumen final, los puntos clave que sí o sí hay que recordar. A ver, si nos tenemos que quedar con 3 cosas, son estas. Primero, la Ilustración es razón contra absolutismo. Usaron la lógica para atacar el poder total, los privilegios de unos pocos y la superstición. Segundo, Montesquieu y los 3 poderes. Su idea de dividir el poder en legislativo, ejecutivo y judicial para que nadie abuse es clave. Y tercero, librecambismo. En lo económico, la idea era simple. Libertad, que el Estado no se meta. Ya sea pensando que la riqueza venía de la tierra, como los fisiócratas, o del trabajo, como Adam Smith. Y para cerrar, queda una reflexión, ¿no? Todas estas ideas de igualdad, de libertad, de división de poderes, hoy nos parecen normales, hasta obvias, pero nacieron acá, en este momento de la historia. La pregunta que queda flotando es, ¿cómo siguen impactando en nuestra sociedad, en nuestro día a día? Es un legado que, casi 300 años después, sigue más vivo que nunca. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.